Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Continuamos en el día de hoy compartiendo la palabra de Dios y lo seguimos haciendo con Romanos. Romanos capítulo 4 y versículo 6 al 8, donde nos dice la palabra de Dios, como también David habla de la bienaventuranza del hombre quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Habiendo demostrado ya que Abraham fue justificado por una fe obediente en Dios, Pablo ahora presenta a David. David era, y todos lo reconocían, todos los judíos de la época y de todas las épocas reconocen a David como el más grande de los reyes que tuvo Israel. Por tanto, vemos aquí con un énfasis evidente en el hecho de que David habló aquí y está hablando de la justificación como algo imputado o contado, en vez de como algo ganado o merecido. La palabra imputar significa atribuir, adjudicar, asignar, poner a la cuenta de una persona. Por ejemplo, hallamos nosotros en la palabra de Dios, por ejemplo, el pecado de Adán fue imputado a toda la raza humana, como nos dice, por ejemplo, en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
Y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por tanto, hallamos que en la caída de Adán, todos pecamos, o hemos pecado, porque hemos adquirido esa vieja naturaleza, como también nos dice Romanos 5, 18 y 19. Dios ve como culpable a todo el mundo, ya que esta naturaleza ha sido transmitida. En segundo lugar, vemos que el pecado de la humanidad fue imputado a Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. Y esto nos lo dice la palabra de Dios en en 2 de Corintios 5:21, donde dice la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por tanto, hallamos aquí que él fue hecho pecado por nosotros. Los pecados de todo el mundo fueron puestos sobre Jesucristo, el Cordero de Dios, como dijo bien Juan el Bautista allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 29. Dios ve que para todo se ha provisto, absolutamente para todas las personas, Dios ha provisto salvación y la ha provisto por medio de Jesucristo, ya que Él llevó el pecado del mundo. La justicia de Dios es imputada al pecado que cree en Jesucristo. Por ejemplo, nosotros si miramos en Romanos, como hemos visto aquí, 4:6, como dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Vemos que también Dios ve al creyente como perfectamente justo en Jesucristo. Un pecador no se beneficia de todo lo que Cristo realizó en la cruz hasta que no confía plenamente en Él. En otras palabras, hasta que no cree verdaderamente que Él llevó a cabo esa salvación en la cruz del Calvario, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Cordero de Dios. Por tanto, hallamos aquí que los dos primeros puntos que hemos dicho de la imputación, como he compartido, son hechos. Sin embargo, el tercero llega a ser una verdad y llega a serlo solamente por medio de la fe, como nos dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. David vivió bajo la economía mosaica, es decir, él estuvo viviendo bajo la ley, la disposición de la ley. Entonces cabe hacerse una pregunta: ¿cómo es que él fue salvo? ¿Por guardar la ley de Dios? No, porque la ley nadie podía guardarla. En realidad, David fue un quebrantador de la ley, porque la ley es imposible que cualquier hombre y cualquier mujer pueda asimismo cumplirla, pues si incumple un punto nada más de la ley, pues ya todo lo que ha hecho hasta ese momento no sirve absolutamente de nada. Por tanto, David fue, como he dicho, un quebrantador de la ley. Si miramos el segundo libro de Samuel, capítulo 11, ahí nos está hablando de algo que hizo David, que verdaderamente fue un pecado. Por ejemplo, él adulteró con Bersabé, y no solamente, sino que él fue el homicida de su esposo. Vemos ahí ese grave pecado. El Salmo 51, hallamos ahí la confesión de David, y el Salmo 32 vemos el recuerdo del pecado de David. Por tanto, David fue salvo igual como Abraham fue salvo, y de la misma manera en que la gente es salva en el día de hoy. ¿Y cómo es salva? Por gracia, por medio de la fe, como nos dice Efesios 2, 8 y 9. Estos versículos muestran que David fue justificado. La justicia de Dios le fue imputada, es decir, la justicia de Dios. No es que él tuviese que hacer obras para que Dios le perdonase, no, fue la justicia de Dios y también, como no, el que David reconoció su pecado. Una vez más, Pablo aquí recurre a las Escrituras para probar este punto.
Él está citando aquí, Pablo, el Salmo 32, como he dicho antes, y el Salmo 32, versículo 1 y 2 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y el versículo 2 dice: Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Que fue escrito por David. Vemos aquí este salmo. Note que la maravillosa doctrina de la justificación también incluye la gloriosa verdad del perdón de Dios. El perdón es descrito aquí de tres maneras, y vemos en primer lugar la iniquidad. La iniquidad es la maldad, la perversidad. Esa maldad, esa perversidad que había tenido, había sido perdonada por Dios cuando Él la confesó. Vemos por otro lado, en segundo punto, la transgresión, que son muchas y son grandes. Y dice la palabra en el Antiguo Testamento que fue cubierta. El pecado del cual soy verdaderamente culpable, dice, nunca será cargado a mi cuenta. La doble negación en el griego se usa para recargar la negación de nunca jamás. Es decir, nunca jamás volverá una vez que ha sido confesado. La llave para la verdadera felicidad, y esto David lo sabía muy bien después de haber experimentado como experimentó el pecado y haberse arrepentido y haber escrito el Salmo 32 recordando precisamente su pecado y lo que había sufrido, lo que había padecido por estar encubriendo su pecado. Vemos que la llave para la verdadera felicidad no es la riqueza, tampoco es el éxito, ni la popularidad o la realización intelectual, quizá el poder o cualquier otra cosa que la gente se esfuerza por alcanzar. No, la verdadera felicidad no está ahí ni mucho menos. La persona que es realmente bienaventurada y feliz es la persona que por fe en Jesucristo sabe que sus pecados han sido completamente quitados y perdonados. Sabe que todo está bien entre él y su Creador. Es decir, tiene paz. La paz que el Señor Jesucristo, Él, le dio a aquellos que habían creído en Él, en sus discípulos, y a través de los siglos en aquellos que hemos sido y seguimos creyendo en Él. Por tanto, vemos que esa es la verdadera felicidad, esa es la verdadera paz que puede tener cualquier hombre, que podemos tener comunión con Dios y que por medio de Jesucristo hemos sido reconciliados con nuestro Creador. Cabe ver muchas veces, en muchos lugares de la tierra, muchas religiones, quizá desde la India, en Europa, en América, en cualquier continente podemos ver como grandes religiones emigran. Van quizá una vez al año y van a sitios, lugares que piensan que allí sus pecados van a ser perdonados. Y están las personas y hacen penitencia y gastan sus ahorros y hacen miles de esfuerzos. Sin embargo, estas personas, como te he dicho, bien sea por ejemplo en la India, bien sea en Europa, en América o en África, en cualquier continente, cuando han hecho esto y cuando salen, dicen: me siento mejor conmigo mismo y me siento más tranquilo ahora. Pero la realidad es que cuando pasa un poco de tiempo, vuelven a estar exactamente igual. ¿Por qué? Porque sus pecados realmente no han sido quitados ni limpiados. Y eso solamente lo puede hacer Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice el versículo 7, cuyos pecados son cubiertos. Esto nos está recordando aquí el antiguo pacto y el día de la expiación. Nos lo señala bien el Antiguo Testamento en el libro de Levíticos capítulo 16. Ahí podemos leer detenidamente todo el ceremonial que se llevaba a cabo en cuanto al día de la expiación que se hacía una vez al año. Esta es una mención también, este versículo 7, al Salmo 32 y versículo 1. El concepto de cubrir
era centrar en el aspecto sacrificial de la adoración que tenían los judíos ortodoxos cuando iban al templo, o cuando iban, quizás cuando aún no tenían templo, cuando iban al tabernáculo. Ellos iban en el día de la expiación. Y nótese que ellos, por ejemplo, no podían entrar al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Solamente al lugar santo podían entrar los sacerdotes, como nos dice Levítico 16, y una vez al año el sumo sacerdote. Por tanto, hallamos aquí las dificultades. Y con todo y con eso, llevando a ellos en el día de la expiación, que llevaban sacrificio de animales, pues estaban expectantes, estaban esperando que saliera el sumo sacerdote, y ellos tenían verdaderamente miedo. No digo temor, un temor piadoso, sino miedo a que Dios no aceptara sus sacrificios, ya que a lo mejor podían haberse descuidado algún pecado, alguna cosa grave, y Dios no aceptaba el sacrificio. Por tanto, debían de volver de nuevo, a empezar de nuevo, a purificarse, a lavarse, a traer nuevos animales, etcétera, etcétera, y todo era un gasto y era también una pérdida de tiempo para ese día. Por tanto, ellos estaban expectantes ahí. Vemos por otro lado que lo único que podían lograr en aquel tiempo era cubrir el pecado. ¿Qué quiere decir cubrir? Quiere decir cuando se cubre algo. Se está cubriendo, se mira y parece como que no esté. Dice, tú estás cubriendo cualquier cosa, lo que sea. La cubres y ya no está. No sabes lo que hay debajo. Pues a través de estos sacrificios del día de la expiación pasaba eso exactamente. A través del sacrificio eran cubiertos sus pecados. Dios miraba y no veía el pecado. Pero el pecado seguía. ¿Y dónde seguía? En la conciencia y en el corazón de ellos. Porque hacía falta que viniese alguien para que verdaderamente sus corazones fueran cambiados de un corazón de piedra a un corazón de carne, que tuviesen verdaderamente una conciencia limpia y transparente, ya que ellos, muchos de ellos, iban el día de la expiación, iban allí a ofrecer sus sacrificios, ponían unas caras como de hombres y mujeres muy piadosos, pero que al otro día volvían a las fechorías, volvían otra vez a pecar, y esto nos demuestra que su corazón aún todavía no había sido cambiado. Por tanto, vemos que todo esto del día de la expiación y todo lo que viene después era una sombra de lo que habría de venir, como nos dice el libro de Hebreos, y lo que habría de venir era superior a lo que había en ese momento, y lo que era superior era Jesucristo, el Hijo de Dios. Así vemos que cubrir significa eso, tapar. Era usado para el ritual en el día de la expiación, cubrir, donde la sangre era puesta en el lugar de propiciatorio. El propiciatorio todos sabemos que era el lugar ese del arca que Dios le mandó a Moisés que construyera con dos querubines, uno enfrente de otro. Y cuando estaban uno enfrente de otro, en el suelo había un lugar que era ese el que se llamaba el propiciatorio. Era el lugar donde entraba el sumo sacerdote y rociaba la sangre del cordero o de los animales que habían sido sacrificados. Por tanto, hallamos allí, como he dicho antes, que todo esto era nada más y nada menos que una sombra de lo que había de venir. Sin embargo, Romanos capítulo 3, versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación, es decir, Dios lo puso ahí en ese propiciatorio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. Esto quiere decir que fue Dios precisamente el que envió, como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios. Y en ese propiciatorio, por la fe en la que está la sangre de Jesucristo, que es aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él, la que nos limpia de una vez por todas, no nos cubre, sino que nos limpia de una vez por todas nuestros pecados. ¿Por qué nos limpia?
porque ha cambiado nuestras vidas, ha cambiado nuestro corazón si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Dice también 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz como que es luz, tenemos comunión unos con otros. Y fíjate lo que dice la segunda parte, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Nótese, nos limpia. No está diciendo nunca jamás, dice que nos cubre, sino que nos limpia de todo pecado. Por tanto, hallamos aquí algo que es de bendición para todos aquellos que confiamos en Él, que confiamos en Jesucristo. Dice el versículo 8 del capítulo 4 de Romanos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado es. Esta es una mención del Salmo 32, pero ya el versículo 2. Es lo mismo que contar a una persona justa. Esta forma negativa nos recuerda que la justicia es un término legal y que lleva a la idea de la absolución o de ser declarado inocente. Por tanto, Dios trata al pecador que cree en Jesucristo, su Hijo, como si él o ella nunca hubiesen pecado. ¿Por qué? Porque han depositado su fe en Él, en Jesucristo y en su obra que llevó a cabo a favor nuestro. La justicia de Dios es acreditada, por tanto, a la cuenta del creyente, como Pablo predicó en Antioquía. En Antioquía nos dice en Hechos capítulo 13 y versículos 38 y 39. Está diciendo Pablo ahí a los oyentes: sabed pues esto, varones, hermanos. Fijémonos que le dice hermanos, por tanto eran creyentes, que por medio de Él, es decir, de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en Él, es justificado todo aquel que cree. Por tanto, hallamos aquí que es justificado ¿quién? Todo aquel que en Él cree. Nunca jamás nos está diciendo que es justificado todo aquel que hace buenas obras, sino todo aquel que en Él cree. Pero bien es cierto que cuando se cree en Jesucristo, esto nos anima y nos motiva a hacer obras, no para que seamos salvos, sino para que Dios se glorifique en medio de nosotros, para que las almas conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador y también sean salvas, porque la voluntad de Dios es que todas las almas de la tierra sean salvas. Otra vez más, por tanto, vemos que la justificación tiene un lado positivo, por ejemplo el de Abraham, pero también tiene un lado negativo, aunque también vemos que fue justificado David. Pero fijémonos que David confesó su pecado. En el Salmo 51, como he dicho anteriormente, él confesó su pecado a Dios y dijo que solamente contra Dios había pecado. David, por tanto, fue perdonado por Dios, pero hubo una consecuencia de aquello que él había cometido, de aquel pecado, de aquellas transgresiones. Hubo una consecuencia. Siempre el pecado acarrea consecuencias, ya que David fue juzgado conforme a la ley del Antiguo Testamento. Recordemos que David no estaba en el tiempo de la gracia en el Nuevo Testamento, sino que él estaba conforme a la ley en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. 4 hijos suyos murieron en distintos lugares, como vamos a estar viendo. En primer lugar, vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, segundo de Samuel, capítulo 12 y versículo 15. Dice, y Natán se volvió a su casa. Natán es el profeta que le profetizó, le habló, le dijo, le declaró el pecado que había cometido David. Y por tanto vemos aquí que cuando ya se lo declaró y le dijo lo que le iba a ocurrir, dice, y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Uría había dado a David, y enfermó gravemente.
Y luego más adelante dice el versículo 18, ya que cuando David vio que el niño enfermó, él rápidamente, como que era creyente, sabía lo que debía de hacer. Y lo que debía de hacer es lo que hizo: orar y ponerse en ayuno delante de Dios. Ahora bien, ¿le valió esto? No, no le valió. Como he dicho antes, el pecado trae unas consecuencias y David estaba en el antiguo pacto. Segunda de Samuel 12:18. Vemos ahí que estaban pues sus consejeros, sus siervos alrededor de él y ninguno trataba de decirle el niño ha muerto, a ver su reacción, a ver lo que podía pasarle. Sin embargo, dice el versículo 18, y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Nótese que ellos tenían ahí verdaderamente temor. Vemos el primer hijo que murió a consecuencia del pecado. El segundo que vemos aquí es Segunda de Samuel, capítulo 13 y versículo 28 y 29. Dice: y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino, es decir, cuando esté embriagado, y al decir yo: herid a Amón, entonces matarle, y no temáis, pues yo he mandado, esforzaos pues y ser valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amón como Absalón le había mandado, es decir, cuando ellos vieron que estaba embriagado, pues obedecieron a Absalón. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Vemos aquí el segundo hijo de David, el cual murió, y este fue precisamente Amón. En tercer lugar, vemos también en Segunda de Samuel capítulo 18 y versículo 15. Y aquí vemos a aquel que había mandado matar a su hermano, a Absalón. Y vemos lo que le pasó. Segunda de Samuel 18:15 dice: y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarlo. Hallamos aquí el tercer hijo de David que murió, que fue Absalón. Y el cuarto vemos Primera de Reyes, primer libro de Reyes 2, 24 y 25, donde dice la palabra de Dios: ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me ha dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Banaías, hijo de Joiadas, el cual arremetió contra él y murió. Hallamos por tanto aquí al cuarto hijo, Adonías, el cual también murió. El juicio emitido por el mismo David cuando el profeta de Dios le declaró su pecado, vemos que se llevó a cabo, vemos que se cumplió. Es decir, cuando el profeta le dijo: pues tú eres ese hombre en el cual tú has dicho. Y mira lo que dijo, segundo de Samuel 12, 5 y 6. Dice que cuando le estaba declarando a aquel hombre impío que había hecho aquellas cosas, dice que él todavía no sabía que había sido él. Dice que entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Fíjate que se está sentenciando a él mismo. Y el versículo 6 dice: y debe de pagar la condena con 4 tantos. Fíjate, 4 tantos. Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y debe de pagar 4 veces. Vemos por tanto que el juicio emitido por él mismo se cumplió en su vida. Pero recordemos, sobre todo, que David estaba en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. No estaba en el tiempo de la gracia.
y ya sabemos cómo era la ley. Entonces hallamos aquí, y voy concluyendo con esto, una persona que está imputada es una persona que se le atribuye un delito, se le puede atribuir un robo o se le puede atribuir una falta. Pero escuchamos nosotros muchas veces en el día de hoy que tal o cual persona está imputada, es decir, está bajo sospecha. Se tienen pruebas y entonces el juez tiene que llevarla a juicio para comprobar que esta persona realmente ha cometido esa falta, sea un delito del que sea o sea alguna falta. Y con las pruebas que tiene el juez y que los abogados presentan, el acusador y el defensor, pues el juez dictará la sentencia. Exactamente ocurre igual con Dios. Dios no necesita de abogados ni de jueces. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es omnipresente. Dios es omnipresente y Él está presente cuando esa persona ha cometido esa falta. Así que por tanto nadie le debe decir a Dios cuándo lo hizo y por qué lo hizo, porque no solamente ve lo que hizo, sino también las intenciones del corazón que solamente Dios puede ver. Por tanto, delante de Dios, todo ser humano está imputado, es decir, todos hemos cometido delito, como nos dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos estamos imputados, todos hemos pecado delante de Dios. Y lo hemos hecho por consecuencia del pecado. Esto es por desobedecer la ley de Dios. Le ocurre a algunos. Y vemos como en la tierra hay leyes que se acatan, otras no se acatan. Y pueden pasar desapercibidas, pero como he dicho antes, delante de Dios, ninguna falta va a pasar desapercibida, sino que todas serán mostradas a su tiempo. Así que vemos que uno es por desobedecer y otros, y es la más grave, por ignorarla. Por ignorarla. Muchas personas saben, sobre todo cuando viene Navidad, que nació aquí en la tierra Jesús. Todos lo saben. Unos lo comparten, otros no lo comparten y otros lo ignoran. Algunos lo toman como una fiesta, pero Dios está hablando a través de esa fiesta que Jesucristo vino para algo al mundo y vino precisamente para reconciliarnos con Dios, para unirnos, para tener comunión de nuevo con Dios. Pero esto solamente se alcanza a través de creer en la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, como he dicho antes. Así que el peor de los pecados es ignorar aquello que Dios te da. Y lo que Dios te da es la salvación por medio de Cristo Jesús. Por tanto, vemos que el Salmo 130 y versículo 3 dice: si mirare los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Está diciendo aquí el salmista. Si Dios mira nuestros pecados y estamos delante de Él, ¿nos vamos a mantener con nuestras excusas, con nuestras mentiras, cuando Dios nos va a declarar toda la verdad y no podemos echarnos absolutamente atrás de nada? ¿Nos podremos mantener? ¿Qué abogado nos va a defender ahí? Ninguno, absolutamente ninguno, porque el alma que pecare, dice la palabra de Dios, esa ciertamente morirá. Y también dice el Salmo 130 y versículo 4, pero en ti hay perdón, pero en ti hay perdón. Hay perdón en Dios, pero para eso hay que buscarle. Hay que buscarle y hay que humillarse delante de Dios. Vemos aquí que la mayoría de veces las tentaciones arrastran al pecado y más tarde el pecado, tarde o temprano, acarrea y deja unas consecuencias y muchas veces trágicas. En el día de hoy se está llevando a cabo, sobre todo los fines de semana, en Europa, en España y en muchos lugares,
lo que se llama el fin de semana. Dar rienda suelta al desenfreno lujurioso, que muchas veces esos desenfrenos acaban en botellones, en embriaguez de alcohol, jóvenes, adolescentes que están embriagados en alcohol, otros están con pastillas, y todo esto le lleva, como he dicho antes, a un desenfreno lujurioso que puede acabar en enfermedades. Enfermedades tales como el SIDA. También consecuencias como un embarazo no deseado. Encontramos, por ejemplo, que en España, al cabo del año, hay 115, 120.000 abortos, que son verdaderamente suicidios que matan a personas que deberían de nacer, pero que no nacen. Y todo este pecado, toda esta lujuria que lleva a estas personas, aparentemente la sociedad lo pone como algo que se ha alcanzado la felicidad. Sin embargo, qué poquitas personas hay de estas que tienen SIDA, de aquellas niñas, de aquellas jóvenes que han abortado, ninguna sale diciendo cómo se sienten después de haber abortado, cómo se sienten después de saber que tienen el SIDA. Ninguno. Simplemente hallamos que el pecado deja unas consecuencias, como le pasó a David. Hubo unas consecuencias. ¿Hubo un arrepentimiento de parte de David? Sí que lo hubo. ¿Hubo un perdón de parte de Dios? Claro que lo hubo, como dice el Salmo 134. Pero en ti hay perdón en Dios. Mientras estemos aquí en la tierra, hay perdón, siempre y cuando el hombre y la mujer estén dispuestos a humillarse delante de Dios, confesar su pecado como lo hizo David y arrepentirse, es decir, no volver a hacerlo más. Mi amigo, mi amiga que me está escuchando, David confesó a Dios diciéndole que solamente contra Dios había pecado. Solamente contra Dios. Por eso te digo que el peor pecado es tratar de ignorar a Dios. Ese es el peor pecado. Porque cuando se ignora el hombre o la mujer, ignora a Dios, entonces ya el hombre se convierte en un desenfreno de cualquier cosa que pueda hacer, porque para él, para ella, sintiendo satisfacción, sintiendo bienestar, puede hacer lo que le venga en gana sin importarle lo demás, incluyendo aquellos que abortan a sus hijos y aquellos que se despreocupan de que lo puedan tener. Vemos que David pagó las consecuencias de su pecado, sí, pero sabes, lo más importante, lo más sabio de David fue que se arrepintió y se reconcilió con Dios. Esto fue lo más importante. Hubo esas consecuencias, perdió a esos hijos, en su casa no iba a haber paz, claro que no la iba a haber, eran las consecuencias del pecado, pero él tenía un futuro glorioso, porque él estaba mirando más allá, y él se arrepintió, le pidió perdón a Dios, y se reconcilió con Dios. La comunión con Dios fue restablecida. Él pensaba que él era fuerte, y en el Salmo 51 le dice a Dios: dame un espíritu noble que me sustente. Él se dio cuenta que no era tan noble él como él pensaba, que no era tan bueno como él creía. Y así nos sucede muchas veces a los hombres, que nos pensamos que somos los mejores. Sin embargo, cuando hemos caído y estamos sufriendo las consecuencias, entonces nos damos cuenta de nuestras torpezas, de nuestra ambición, de nuestra necedad. Y es entonces cuando tenemos que humillarnos delante de Dios. Recuerda, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre que lo hagamos con un corazón contristo y humillado. Y ello está preparado para cada hombre y cada mujer que quizás tú que has pasado o estás pasando por esa enfermedad, por esas consecuencias,
te he dicho un aborto, pero puede ser otra cosa. Tú la sabes. Seas hombre, sea mujer, lo que sí sé, con toda certeza, es que tú necesitas reconciliarte con tu Creador, con tu Dios. Y esto lo puede hacer por medio de Jesucristo, aquel que derramó su sangre por ti, aquel que puede limpiarte de una vez por todas si tú haces esa confesión sincera y de todo corazón. Si es así que tú quieres hacerla, yo te animo ahora, a donde tú estés ahí, a que repitas conmigo y digas una oración. Ahí di: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Sé que he hecho muchas cosas malas, tú las sabes, tú las has visto, pero yo me arrepiento ahora de todas ellas y te doy gracias, porque tú eres mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, si tú has hecho esta oración de todo corazón, no es solamente hacer la oración y seguir viviendo como te dé la gana, no. Si la has hecho de corazón, eres nueva criatura y tú debes de experimentar el nuevo nacimiento en Cristo. Pero para ello, Dios ha puesto su parte. Ahora tú tienes que poner la tuya. ¿Y cuál es? Leer su palabra. Saber lo que Dios quiere para ti. Pero para leerla es necesario que también te estés congregando, estés yendo a una iglesia cristiano evangélica donde se predique el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde puedas tener comunión con tus hermanos y hermanas en Cristo Jesús, donde puedas orar los unos por los otros, donde serás y experimentarás el crecimiento espiritual que es necesario para tu vida, para tu desarrollo espiritual. Te darás cuenta, cuando pase un tiempo, que verdaderamente Dios ha cambiado tu corazón, ha cambiado tu estilo de vida. Ese estilo de vida que quizás hasta ahora has llevado ha sido cambiado por el poder transformador del Evangelio de Dios. Que Dios te bendiga y Dios bendiga también a toda la audiencia que me está escuchando. Será Dios mediante. Hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Me has perdonado, me has salvado en mis problemas, me has ayudado, me has perdonado, me has salvado en mis problemas, me has ayudado. Y es por eso que te alabo y te adoro en verdad, porque solo tú eres digno, Jesucristo. Quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad. Quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad. Me has perdonado, me has perdonado, me has salvado en mis problemas, me has ayudado. Me has perdonado, me has salvado en mis problemas, me has ayudado. Y es por eso que te alabo y te adoro en verdad, porque solo tú eres digno,
decirte